Hola, un placer saludarles. Bienvenido a nuestro seminario educativo Literatura Hispanoamericana. Hoy con nosotros tenemos a tres expertas que estarán conmigo analizando este tema. Tenemos a Alondra Baronet, Lisbeth Moya, María Martínez y Luisa Serrano, su servidora. Nosotras estaremos hablando sobre el origen de la literatura hispana, su contexto dentro del romanticismo americano y las nuevas construcciones nacionales. Quédese con nosotros a ver lo interesante que es desglosar este tema. Hola chicos y chicas, como ya saben, mi nombre es Alondra Barone y en esta ocasión les estaré acompañando durante este seminario junto a mis compañeras, claramente sobre la literatura hispanoamericana. Y para eso necesitamos saber qué es la literatura hispanoamericana. Y bueno, esto fue una producción literaria que se desarrolló en los pueblos de habla hispana, entre los cuales podemos mencionar América del Norte, América del Sur, el Caribe y Centroamérica, donde se escribe en español. Ahora bien, esta literatura comprende en especial aquellas obras publicadas desde la segunda mitad del siglo XIX. Y por otro lado, algo muy importante y que debemos tener en cuenta es que el origen de la literatura hispanoamericana mantiene fuertes vínculos con la literatura europea. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es su historia y origen. Bueno, el origen de la literatura hispanoamericana se remonta al siglo XVI, en pleno periodo de la conquista, y se divide fundamentalmente en tres momentos muy importantes. El primero de estos es el periodo colonial, que es donde aparecen las primeras obras que incluso también hacen parte de la tradición literaria de España y donde se da la conquista, vamos a decir, del pueblo de Chile por parte de los españoles. Bueno, también cabe destacar que la invasión española fue determinante, fue algo sumamente importante para el desarrollo de la literatura hispanoamericana, debido a que se fundamentó especialmente en géneros como la crónica, las crónicas y también la escritura en prosa, ya que en ese tiempo, vamos a decir, no existía un ambiente adecuado para la poesía lírica. Por ejemplo, la poesía lírica, no existía ese ambiente para que se pudiera dar este tipo de género. Y también podemos decir que algo importante, un punto importante de ese periodo colonial fue el tema religioso, que generó importantes, vamos a decir, promotores de la cultura, donde se destacaron religiosos, misioneros, también se podría decir, como Bartolomé de las Casas, Fernán, Fernán González de Eslava. Este se dedicó a la escritura de obras teatrales. Diego de Ojeda también estuvo trabajando dentro de la poesía épica, y además resaltan otras figuras como la de Juana Inés de la Cruz, o mejor dicho, Sor Juana Inés de la Cruz, que nació en México y fue también muy importante. No sé si ustedes han escuchado las cartas, las famosas cartas de Sor Juana Inés de la Cruz, pero también fue una que se destacó mucho en ese periodo. Ahora vamos a hablar un poco sobre lo que fue el periodo de independencia. Aquí inicia la lucha por la independencia de la corona española, claramente. Inicia también un cambio sustancial, vamos a decir, en el desarrollo. Hasta entonces, también la literatura hispanoamericana tuvo un gran auge, pues en este proceso histórico de lucha. Eh,
hubo escritos o se dieron escritos patrióticos entre los que resalta, vamos a decir, la poesía. Resaltó bastante en ese entonces. Sin embargo, podemos decir también que España la puso difícil, vamos a decir así, porque prohibió o censuró la escritura narrativa, eh, y aún así siendo, o sea, se siguió cultivando, y en el 1816 apareció la primera novela escrita en el territorio latinoamericano llamada El Periquillo Sarmiento, y fue escrita por José Joaquín Fernández de Lizardi, un autor muy importante en ese entonces y todavía claramente. Y también les tengo el último periodo, ya que como les dije al principio se dividió en tres, que fue el periodo de la consolidación. Bueno, a partir de este momento de constitución de las repúblicas, vamos a decir que la literatura hispanoamericana voltea como la dirección, ya no mira hacia España, sino que voltea su frente, vamos a decir, hacia Francia. Y fue con la intención de generar escritos regionalistas según los intereses que proceden de lo que es la literatura hispanoamericana. Y ya perseguían modelos que contemplaban el romanticismo, movimiento sumamente importante, eh, como uno de los estilos de, bueno, vamos a decir como dentro de lo más importante en ese territorio. Eh, este también le permitió generar una gran variedad de obras representativas del panorama cultural latinoamericano, las luchas, los enfrentamientos, las luchas independentistas también, y se estableció en países, por ejemplo, como Argentina, México y Colombia. Bueno, chicos, ha sido un placer. Hasta aquí ha llegado mi participación en este importante foro, en este importante seminario. Excelente. Ahí estuvimos escuchando a nuestra compañera Alondra Baronet hablarnos un poco sobre el origen, la historia y los diferentes periodos de la literatura hispanoamericana. Ahora estaremos con Lisbeth Moya hablando un poco sobre las características fundamentales de esta literatura. Veamos. Mi nombre es Lisbeth María Moya y el día de hoy vamos a estar debatiendo o le voy a estar compartiendo lo que es el tema de las características de la literatura hispanoamericana y los autores y obras más destacadas. Muy bien. En cuanto a la característica, en el mismo plano vamos a profundizar el desarrollo de la literatura hispanoamericana, como ya expresé, por medio de las características que le voy a estar mencionando a continuación. Bien, la primera de esta característica es la variedad de género, bien, donde con la llegada de los españoles al suelo americano llegaron también formatos de escrituras que ayudarán a escritores recién instalados y a los que luego surgirán a desenvolverse. ¿Y esto con qué fin? Pues con el fin de crear una literatura variada, entre las que aparezcan crónicas, autobiografías, escrituras en prosas, también obra de teatro, entre otros formatos inspirados en las condiciones y en los cambios sociales, culturales y políticos que se vivieron sobre todo en aquella época colonial. Otra de las características es la influencia extranjera, y esto se debe a que desde sus inicios la literatura hispanoamericana estuvo influenciada externamente y se tomaron como modelo para producir literatura en Latinoamérica. También está el regionalismo, porque por mucho tiempo durante el desarrollo de la literatura hispanoamericana, las obras vieron influenciadas por un interés de
realismo, que los llevó a crear nuevo estilo, nuevas perspectivas y técnicas dentro de la producción literaria. Bien, ya por último, otra característica que me gustaría mencionar es el regionalismo mágico, una de las vertientes más importantes, sobre todo de la novela de la literatura hispanoamericana, la cual era explicada por una gran variedad de escritores que encuentran un misterio y magia dentro de los acontecimientos que tienen lugar dentro de la vida cotidiana y de sus personajes. Muy bien. Ya conocieron un poco de lo que es la característica. Ahora yo voy a pasar a explicarle un poco sobre los autores y la obra más importante de esta época. Sin lugar a duda, una de las obras más importantes de la literatura en Latinoamérica es la novela del Periquito Sarmiento, como pueden ver aquí, que es una obra escrita y difundida en los años 1816 por José Joaquín Fernández de Lizardi, un escritor mexicano que da inicio al desarrollo literario. Esta obra satírica y de origen popular narra todo lo ocurrido a finales del sometimiento español. Otro escritor que en plena etapa de independencia escribía era José Joaquín Olmedo, Andrés Bello, José María Heredia, así como más tarde aparecen otros escritores, los que se encuentra Esteban Chavarría, José Mármol con su obra Amalia. También está Avellaneda, o Juan Zorrilla de San Martín. Muy bien, ahora vamos a proceder con lo que es el desarrollo de la literatura hispanoamericana. Bien, en este desarrollo se hizo evidente la destacada participación de géneros como fueron el ensayo, el teatro, la narrativa y la poesía. En el ensayo, podemos decir que este tiene un surgimiento mayor luego del modernismo y es allí en donde por medio de la literatura se comienza a plasmar las opiniones de los distintos escritores y pensadores con relación a los hechos históricos y artísticos de la época. En este género se destacan autores como Eduardo Mallea, Alfonso Reyes, Pedro Enríquez Ureña, entre otros más. También está lo que es el teatro hispanoamericano, el cual fue un género que jugó un papel fundamental en el desarrollo y expansión de la literatura hispanoamericana, puesto que en este surgió lo que fue el Teatro Ulises en México, creado en el 1928 por Xavier Villaurrutia y Salvador Novo, bajo el patronato de Antonieta Rivas. También otro aspecto relevante que marcó ese género fue la creación del Teatro del Pueblo en Buenos Aires, el cual era un pequeño teatro subterráneo que tuvo mucha participación en la evolución del mismo. Por otro lado, también vemos lo que es la narrativa. La narrativa tuvo que pasar por 3 etapas dentro de esta literatura. En la primera fue donde este género tuvo cierta atracción, por así decirlo, por los eventos y figuras locales. En la segunda ya el género está teniendo inclinación por los aspectos de la imaginación y psicológicos también. Y finalmente, en la tercera etapa, ya se comienzan a ver las obras narrativas en las que se emplearon técnicas literarias contemporáneas, dando paso así a una distinción internacional. Dentro de los autores que se destacan acá en la narrativa, podemos ver a José Eustacio Rivera, a Rómulo Gallegos Freire y otros más. Finalmente, pero no menos importante, está el género de la poesía, el cual fue un género que aunque se
se comenzó a trabajar principalmente después de la independencia, igual es uno de los que posee mayor importancia en esta literatura hispanoamericana. Por este contexto histórico de la poesía en Latinoamérica es que esta se convierte en una herramienta de consolidación de las nuevas naciones independientes. Aquí se destacan escritores como fueron el famoso Pablo Neruda, también Octavio Paz, entre otros más. Excelente aporte, María Martínez, sobre el contexto dentro del romanticismo americano. Bien, ahora yo les hablaré un poco sobre las nuevas construcciones nacionales. Podría decir que el surgimiento del romanticismo en la República Dominicana es un tema para mí, y sé que también para ustedes, sumamente importante, pues ver cómo surge nos permite analizar esas nuevas construcciones nacionales, además que surgieron como después de aquí. También está ligado totalmente a los procesos de liberación nacional, que es lo que más a mí me ha impactado. Bien, el primer escritor nacional en expresarse en términos del romanticismo fue Javier Guridi. Este publicó en Cuba en 1843, porque no necesariamente las personas que, que publicaban estaban dentro del territorio nacional, a veces estaban en otros países. Este publicó un poemario de ensayos poéticos. Podríamos decir que su mejor obra fue el drama poético Iguaniona, fue escrito en 1881. Este romanticismo de Gurini lo caracteriza una interpretación del paisaje, su apego a la patria y la lejanía de estar en otras tierras y no en la suya. Bien, también Félix María del Monte es otro integrante importante del primer grupo de románticos de República Dominicana. Del Monte intervino en las activas luchas independentistas y tuvo una vida muy intelectual en la recién nacida República Dominicana. Realmente me ha gustado muchísimo que todos estos autores han tenido que ver directamente con todas las luchas de los procesos independentistas de la República Dominicana. Y esto ayudó a estos poetas, a estos escritores a fortalecer el carácter patriótico dentro de todos sus escritos. Bueno, ya para concluir nuestras conclusiones finales sobre todo lo que hemos dicho, han dicho mis colegas, es que la literatura hispanoamericana fue una producción literaria. Esta se desarrolló en los pueblos de habla hispana. También que esta literatura hispanoamericana persigue los modelos y contempla el romanticismo como uno de los estilos con mayor importancia. Entre sus características principales está la variedad de género, la influencia extranjera, tal como mencioné anteriormente, la influencia extranjera, y como mencionaron mis compañeras, sobre el origen de esta literatura hispanoamérica. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí analizando el origen de esta literatura hispanoamericana, mirando sobre el romanticismo aquí en República Dominicana. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima entrega.